Hola, bienvenidos a este Facebook Live. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de Facebook en el tiempo. Mi nombre es Nicolás Bustamante, soy periodista de temas de ciencia aquí en el periódico. Hoy me acompaña el astrofísico Santiago Vargas, quien es profesor del Observatorio Astronómico Nacional, con quien vamos a hablar de un tema que hasta pues, parece ficción, pero que es una realidad que se va a empezar a cumplir mañana. Empezó hace unos meses con el desarrollo del programa, pero que mañana empieza a volverse una realidad, y es el lanzamiento de la sonda solar Parker, de la Parker Solar Probe de la NASA, que tiene una misión, como les digo, que parece ciencia ficción, y es dirigirse hacia el Sol para estudiarlo. Entonces por eso nos acompaña Santiago. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos. Y bueno, lo primero que queremos saber es cuáles son los objetivos de esta misión. Cuéntanos un poco sobre esta misión. Bueno, esta es uno de esos momentos en los que uno dice que actualmente es la mejor época para estar vivos y estar disfrutando de una cantidad de conocimiento a nuestro alrededor. La misión que va a viajar al Sol es una misión que se ha pensado durante muchísimo tiempo. Esto no es algo nuevo. De hecho, hace más de 60 años, cuando comenzó la Agencia Espacial Norteamericana, se planteó una misión para ir al Sol. Obviamente las dificultades técnicas no permitían en esa época desarrollar instrumentos y tecnologías que fueran capaces de hacer esta misión, que es una de las más desafiantes a las cuales se ha enfrentado la humanidad. Y ahora entonces, desde hace más o menos 10 años, ya se aprobó la misión y empezó a trabajarse arduamente para construir los instrumentos y la tecnología para que finalmente mañana tengamos ese gran día en donde un satélite con una instrumentación robótico, con inteligencia artificial, pueda viajar y aproximarse como nunca antes al Sol. Va a estar 7 veces más cerca que lo que nunca jamás hemos estado del Sol con una nave. Y vamos a tener una gran cantidad de información fascinante que nos va a permitir entender un poco más lo que sucede en el Sol. Bueno, Santiago, para los que nos están viendo, es doctor en astrofísica solar. Entonces es la persona idónea para hablarnos sobre este tema. Y bueno, lo primero que le quiero preguntar, Santiago, y los invito a todos los seguidores que nos están viendo en este momento, es a que nos hagan todas las preguntas. Lo primero que le quiero preguntar a Santiago es, bueno, Santiago, la NASA ha dicho que esta misión va literalmente a tocar el Sol. ¿Cómo es eso de que una nave va a tocar el Sol? Bueno, lo primero que hay que decir es que no va tripulada, obviamente, porque pues habrá personas que pueden pensar que va algún astronauta, algún tripulante ahí, pero no. Pero ¿cómo es esto de que una nave construida por el hombre va a tocar el Sol y para qué? ¿Cuáles son los objetivos de esta misión? Bueno, lo primero es recordar que el Sol es una estrella de las cientos de miles de millones de estrellas que hay en el universo, pero es nuestra estrella y tiene unas características bien fundamentales para lo que es el sistema solar. El Sol es el 99.8% de la masa del sistema solar, es decir, es el objeto más importante, y cuando definimos un sistema solar, en gran parte lo definimos por cuál es el efecto que tiene ese Sol, esa estrella, sobre todos los objetos que hay alrededor. Entonces el Sol tiene primero una atracción gravitacional que nos hace orbitar alrededor de él. No solamente los planetas orbitan alrededor del Sol, tenemos también una gran cantidad de objetos como asteroides que se encuentran entre Marte y Júpiter, otros más allá de Neptuno, y una nube gigantesca de aproximadamente 500 millones de objetos que todavía no hemos descubierto porque están muy lejos, pero que probablemente, según la teoría, en algún momento se descubran, están alrededor del Sol a una distancia muy lejana, y todo eso conforma el sistema solar. Y entonces entender lo que sucede en el Sol pues significa aproximarnos un poco más a la física del sistema solar. En particular, para responder la pregunta, viajar al Sol significa llegar muy cerca. El Sol tiene una superficie y tiene unas capas que conforman su atmósfera, pero esa atmósfera pues tiene una capa muy cercana que se llama la fotosfera, es la superficie del Sol. ¿Qué es lo que vemos del Sol? Que es, exacto, es la esfera de luz, es la luz visible que sale del Sol, puede escapar del interior solar y puede finalmente llegar a todos los planetas. Luego viene otra capa que se llama la cromósfera o la esfera de color. Esta capa se descubrió durante los eclipses totales de Sol, porque la luz del Sol es tan intensa que solamente cuando la Luna se pone enfrente y tapa toda esa emisión del Sol, del frente del Sol, podemos ver la corona solar, que es una emisión preciosa, rojiza, se ve en los eclipses totales de Sol. Y después de esa capa viene la corona solar, y se llama justamente corona porque también se ven los eclipses como una corona alrededor pues, del astro rey, que es el Sol. Esa corona solar se extiende por millones y millones de kilómetros. Lo que queremos entonces con esta misión es aproximarnos a las partes más internas de la corona solar, lo que se llama la heliosfera interna. Y ahí las condiciones son muy particulares. Es muy diferente la radiación y la energía y las partículas que llegan del Sol aquí a la distancia de la Tierra y la que está justo ahí enfrente, como decimos ahora, en las barbas del Sol.
Santiago, esta misión tiene dos objetivos principales. El primero va a ser estudiar esta corona porque ahí sucede uno de los fenómenos más importantes y más grandes, uno de los enigmas más importantes de la ciencia en la actualidad, de la astrofísica. Y por el otro va a ser estudiar el viento solar. ¿Por qué no nos cuentas un poco en detalle qué es lo que van a estudiar de la corona, que es el primer objetivo, y el viento solar, que es el segundo objetivo de la sonda solar Parker? Bien, para eso entonces hablemos de características fundamentales del Sol. El Sol es una fuente de energía nuclear. Toda la energía que proviene del Sol surge en el núcleo solar, y el núcleo solar es relativamente pequeño. Hagan de cuenta que tienen un durazno y la pepa del durazno, ese es el núcleo solar. Allí se están dando unas reacciones de fusión que se descubrieron hace aproximadamente un siglo y que infortunadamente dieron lugar a desarrollos como la bomba atómica, la bomba de fusión nuclear. Pero esencialmente el Sol es hidrógeno, helio en un 98% estos dos elementos y un 1%, un poco más, de otros elementos. Fundamentalmente la energía se produce por la reacción del hidrógeno y produce energía. Cuando hablamos de energía, eso representa un montón de cosas: luz, radiación, fotones. Sí, hay muchos análogos a hablar de energía. La energía entonces se transporta a la superficie del Sol y después tiene que seguir transportándose para viajar a todo el medio interplanetario y finalmente llegar a planetas como la Tierra. Entonces, un caso misterioso en la ciencia ha sido entender algo supremamente raro, y es que la superficie del Sol se encuentra a una temperatura del orden de 6.000 grados Celsius y si uno se aleja empieza a aumentar la temperatura. Esto es algo muy curioso, se sale un poco de la lógica porque es como si yo tuviera una fuente de calor, una fogata, y a medida que me alejo de la fogata me caliento más y más. Entonces ha sido un desafío para los científicos en los últimos 80 años entender por qué la corona solar se encuentra a temperaturas de 1 o 2 millones de grados Celsius, y eso es 300 veces más caliente que la superficie del Sol. Entonces a eso le llamamos el problema del calentamiento de la corona solar. Sigue siendo un misterio y hay varias teorías, ahora hablaremos de ellas, pero esta misión nos va a ayudar a entender un poco más por qué la temperatura es tan alta en la corona solar. Por otro lado, el Sol tiene viento solar. Entonces mencionabas ahora el viento solar. Este es un término que surgió en el año 1958, pero realmente la idea de que el Sol emite una gran cantidad de radiación, pero además partículas, es muy antigua. Vamos a hablar un poco históricamente de quién fue el primero que planteó esta idea de que el Sol tenía una emisión de algo. Y fue Kepler, el gran astrónomo del siglo XVII, Johannes Kepler. Él, observando los cometas, se dio cuenta que los cometas tienen una cola. Eso ya se sabía y se había observado hacía muchísimo tiempo, pero él se dio cuenta que la cola siempre apuntaba en dirección contraria al Sol. No importaba si el cometa se acercaba o se alejaba del Sol, la cola siempre iba radialmente apuntando hacia afuera. Y a él le llamó a esto la brisa solar. Él de todas maneras entendió esto como si el Sol tuviera un espíritu y que ese espíritu impregnaba a todo lo que estaba alrededor y llegaba a los cometas. Pasaron 300 años para que pudiéramos empezar a plantear el hecho de que sí hay partículas que salen del Sol. Esas partículas son protones, electrones y núcleos más pesados, esencialmente. Bueno, Santiago, este estudio del viento solar es precisamente la razón por la cual esta sonda tiene ese nombre. Hablemos un poco sobre Eugene Parker, que fue uno de los descubridores del viento solar. Sí, esta sonda empezó a planearse y a construirse en el 2011. O sea, ya llevamos casi una década, pero en marzo de este año se decidió que el nombre iba a ser Parker Solar Probe. Parker en honor a justamente Eugene Parker. Eugene Parker es un científico astrofísico solar muy famoso por muchas ideas que tuvo revolucionarias. En los años 50, en el año 1957, él plantea la idea de que hay un viento solar que se compone de partículas que provienen del Sol, que viajan a mucha energía, a gran velocidad, y lo creyeron un poco loco. De hecho, él lanzó su artículo en uno de los journals más importantes de astrofísica, el Astrophysical Journal, y se lo rechazaron 2 referees. Afortunadamente, el editor de esa revista era un gran científico, Subrahmanyam Chandrasekhar, que es muy famoso por entender las estrellas, y Chandrasekhar dice, no, esto se tiene que publicar porque es una idea revolucionaria. En 1961, la sonda Luna 1, que viajó a la Luna, empezó a entender y a descubrir el viento solar, a detectar el viento solar.
Y a partir de ahí entonces hemos estado en los últimos 60 años tratando de saber qué es el viento solar, cómo se produce, cómo se aceleran esas partículas, y por eso entonces Parker es tan importante. Pero además Parker tiene otras contribuciones. Él dice que el Sol tiene una magnetosfera, todo ese campo magnético que forma una espiral. El Sol va rotando y el campo magnético va deformándose y forma una espiral. A eso le llamamos la espiral de Parker. Y aún en épocas más recientes, 1987, Parker plantea una de las teorías para explicar el calentamiento de la corona solar, y se llaman las nanofulguraciones, es decir, explosiones que suceden en la atmósfera solar, millones de ellas que van calentando poco a poco, como si fueran fuegos artificiales que suceden en la atmósfera solar, incendian de alguna manera la atmósfera, la calientan, y por eso el Sol es tan caliente en la corona. Bueno, Santiago, ya hablamos del nombre de la sonda, que además, como dato curioso, es la primera sonda que la NASA nombra en honor a un científico vivo. Sí, Parker cumplió el mes pasado 91 años y va a ser la única persona en la historia de la humanidad que va a ver mañana el lanzamiento de una misión que lleva su nombre. Sí, entonces eso es un dato curioso. Ya hablamos del nombre, hablamos un poco de la historia, de qué es el Sol y de los objetivos de esta misión pues, tan importante. Pero mucha gente se debe estar preguntando, entre esos Rampool W que nos manda esta pregunta por Facebook, es hasta cuántos kilómetros del Sol se va a acercar. Y ahí la pregunta, en realidad importante, o el quid de la pregunta es, ¿por qué esta sonda va a estar tan cerca del Sol y no se va a quemar? Muy bien, la Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol. Eso quiere decir más o menos que si una de la Tierra al Sol cabrían del orden de 107 veces la Tierra. Y esta nave se va a aproximar a 6 millones de kilómetros. Lo mejor, yo creo que para entenderlo, es hacer una analogía. Si estiráramos el brazo y midiéramos la distancia desde nuestro hombro hasta la parte más lejana del dedo, esa sería la distancia de la Tierra al Sol. La nave se va a acercar más o menos al tamaño de la uña. Lo que está la uña del extremo va a estar muy cerquita. 6 millones de kilómetros es prácticamente estar ahí encima del Sol, recibiendo toda esa radiación y todas esas partículas. ¿Por qué no se va a quemar? Si estamos diciendo que la temperatura va a ser de 1 millón de grados. Pues bueno, realmente ahí hay que diferenciar entre dos cosas en física. Una es la temperatura y otra es la energía. Están un poco relacionadas, pero son diferentes. Temperatura es una medida de la velocidad a la que van las partículas. Cuando yo acelero partículas, aumento su velocidad, aumento la temperatura de ese conjunto de partículas. La energía es la transferencia que hace, el calor, perdón, es la transferencia de energía que hacen esas partículas. Eso quiere decir que la atmósfera del Sol tiene una temperatura muy alta, pero la densidad de partículas es muy baja. Hay muy pocas partículas por metro cuadrado, y eso hace entonces que la transferencia de calor no sea tan eficiente. Podemos poner otro ejemplo aquí, y es meter la mano en el calentador. Cuando estamos haciendo un pastel en el horno, metemos la mano y el horno puede estar a 200, 250 grados Celsius y no nos quemamos la mano, no aguanta un poquito, y ahí pues la temperatura es muy alta, pero la densidad no es tanta. Mientras que si yo meto la mano en una olla con agua caliente que está a 100 grados centígrados, pues me quemo inmediatamente porque la densidad de esa agua es mucho mayor que la densidad del aire que está dentro del horno. Algo muy parecido sucede en este caso. Nos estamos yendo a una región donde la temperatura es muy alta, pero la densidad es muy baja, y por lo tanto la temperatura realmente efectiva que va a soportar la nave ronda los 1400 grados Celsius, que sigue siendo muchísima, ¿no? Es el doble de la temperatura de la lava de un volcán en erupción. Santiago, hablemos ahora sobre las especificaciones técnicas de que va a tener esta nave, que va a ser lanzada mañana a las 3 de la madrugada, hora colombiana, desde Cabo Cañaveral en un cohete Delta 4, que es uno de los más poderosos, el más poderoso que tiene la NASA en este momento. Entonces, pues esa transmisión se va a hacer en vivo por YouTube, por los canales de la NASA, los pueden seguir los interesados. Pero hablemos de los detalles, de los instrumentos con los que la nave Parker va a hacer estas mediciones, con qué va a contar, y también hablemos de ese escudo protector que la va a mantener pues, a salvo del calor del Sol. Bien, bueno, la nave tiene efectivamente diferentes componentes. Vamos a ponernos también en situación. La nave tiene aproximadamente 3 metros de alto, unos lados que van de 1 metro y 2 metros, es decir, el tamaño más o menos un poco más grande de un carro o de un vehículo. Su peso es de 700 kilogramos, también un poquito más que la de un carro, como puede ser un taxi de estos zapaticos. Y tiene varios instrumentos, tiene 7 instrumentos, de los cuales pues algunos van a estar expuestos directamente a esa radiación y a esas partículas del Sol, y otros van a estar protegidos por el escudo. El escudo es esencialmente pues eso, una lámina de 2.4 metros de longitud,
aproximadamente 12 centímetros de espesor, que es muy poco, porque recordemos que la temperatura, el frente va a estar a 1400 grados Celsius y atrás toda la instrumentación principal va a estar alrededor de 30 grados. O sea, hay una diferencia de temperatura de 1370 grados entre el frente y la parte de atrás de la nave. Los instrumentos esencialmente sirven para lo que hemos mencionado: hacer mediciones de campos eléctricos y magnéticos, hacer mediciones de radiación que proviene del Sol, como pueden ser principalmente los rayos X, hacer mediciones de energía del plasma, temperatura y energía y densidad del plasma. Y estos instrumentos además están especializados para que se estudien esas condiciones en diferentes partes de la órbita alrededor del Sol, es decir, cuando está más lejos, pero también cuando está más cerca. Es decir, algunos de estos instrumentos van a estudiar específicamente las condiciones lejos del Sol, un poco más lejos del Sol, y otros cuando está justo ahí a 6 millones de kilómetros. La órbita que va a tener la nave va a ser que en algunos momentos se encuentre más cerca, a eso le llamamos el perihelio, y otros que están más lejos, que sería el afelio. ¿Qué otros instrumentos tiene? Pues tiene antenas, tiene un sistema de 6 antenas. Con esas antenas entonces se van a medir campos magnéticos. Se pueden medir variaciones de campo magnético de millones de veces por segundo, para así poder entender cuál es la dinámica que tiene el campo magnético alrededor del Sol. En definitiva, entonces, gracias a esta instrumentación vamos a poder de alguna manera entender los mecanismos de cómo se produce, cómo se calienta y cómo se acelera el viento solar, por qué la corona es más caliente que la superficie del Sol, y vamos a entender un poco más lo que llamamos clima espacial, que significan las condiciones dadas y regidas por el Sol alrededor de él, en todo el medio interplanetario, en cuanto a su radiación y en cuanto a las partículas que provienen del viento solar. Santiago, esa sonda tiene además una particularidad, es que tiene un sistema de refrigeración que circula toda la nave, que funciona más o menos como los carros viejos, que tenían un radiador y tenían una serie de mangueras que circulaban el aire, pero en este caso no va a haber aire porque en el espacio no hay aire, y tampoco hay agua, que tampoco es, pues es lo que servía en esos carros antiguos. ¿Qué hay entonces en ese sistema de refrigeración de la nave? Bueno, para continuar con algo que se me escapó del escudo, es el material. Ese escudo tiene un desarrollo que está hecho principalmente en espuma de carbono, aislada con una región en donde hay efectivamente aire, que es un buen aislante de la temperatura, de la transferencia de calor, pero también tiene un recubrimiento externo de pintura cerámica blanca. Recuerden que el blanco es un color que permite reflejar la luz fácilmente, es decir, se está tratando de disminuir toda la absorción de radiación. Y esa serie de materiales pues van a generar un aislamiento que tiene que reforzarse efectivamente con un sistema de refrigeración por tuberías que no van recorridas por aire sino por líquido, y en realidad es un refrigerante como los que se usan en los carros, principalmente en aquellos países donde hay inviernos muy fuertes y que utilizan refrigerantes. Pero lo otro interesante también es que ese refrigerante, para que se mantenga líquido, está sometido a una presión muy alta. De otra manera se evaporaría. Eso mismo pasa en la Tierra. La Tierra tiene un montón de agua, 70% de su superficie cubierta por agua, pero es gracias a la atmósfera de la Tierra que ejerce una presión. Si nosotros retiráramos la atmósfera de la Tierra, el agua se evapora. Entonces, el agua que va dentro de estos sistemas de refrigeración va a una alta presión para que se mantenga en estado líquido y pueda circular por el sistema. Santiago, ya vamos terminando, ya voy a empezar con las preguntas que nos están mandando los seguidores por Facebook, pero quisiéramos saber cómo va a ser el viaje de la sonda hacia el Sol. ¿Va a ir directo? O sea, esa sonda sale desde la Florida y va directo hacia el Sol, ¿o tiene alguna escala? ¿Cómo es la trayectoria, la órbita de la trayectoria mejor de esta nave hacia el Sol? Bien, cuando se planean misiones espaciales, pues se tiene que tener en cuenta las trayectorias. Esto lo hacemos gracias a las leyes de la física desarrolladas por Newton, por el mismo Kepler, y entonces sabemos cómo debemos controlar exactamente la trayectoria. Si nosotros diseñamos una misión como la que se lanzó recientemente, que viajó a Plutón, la New Horizons, esa misión iba casi que en línea recta y pasó por Plutón y lo saludó, pero no pudo orbitar Plutón, porque para eso hay que hacer un estudio de cómo controlar la órbita para que orbite ese cuerpo. En este caso, la sonda se lanza mañana, va a estar haciendo una aproximación al Sol, ayudándose de lo que llamamos el tirón gravitacional de otros planetas, como son Mercurio y Venus. De hecho, Venus va a ser el primer planeta que va a interactuar con esa nave y va a reducir su velocidad, pero va a desviar un poco su trayectoria para ir cada vez haciendo que la trayectoria quede mucho más cerca al Sol y orbitando el Sol. De hecho, tenemos una animación, ustedes también la pueden buscar en YouTube, hay animaciones espectaculares de cómo va a ser esa trayectoria.
en la cual el 1 de noviembre vamos a tener la primera aproximación al Sol a cerca de 35 millones de kilómetros, y en los siguientes meses van a haber 25 giros alrededor del Sol, en donde la mayor aproximación de toda la misión se va a dar a finales del año 2024. Ahí es cuando va a estar a 6 millones de kilómetros. Pero recuerdo, 26 horas alrededor del Sol, momentos de máxima y mínima aproximación, y todo eso va a estar controlado y ya lo sabemos perfectamente. Es decir, que la misión tiene una planeación en donde sabemos exactamente dónde va a estar en cada momento en estos 7 años que va a estar activa la misión. Santiago, puede sonar a capricho, capricho científico que una agencia como la NASA mande una misión al Sol a estudiar estos fenómenos que pues, parecen alejados de la vida cotidiana de la gente, pero en realidad no es así. Entonces Juan Carlos, José Luis Martínez nos pregunta si se pueden predecir las tormentas solares, que es un fenómeno relacionado, y cuál es el impacto de todos estos fenómenos en la vida en la Tierra. ¿Por qué es importante estudiar el Sol? La respuesta es: no se pueden predecir las tormentas solares, y esas tormentas y el Sol en general controla el clima espacial. Se dice que tratar de predecir el clima espacial es como tratar de predecir el clima en la Tierra, que ya es complicado, pero solamente con un pluviómetro, es decir, solo con un instrumento que midiera la cantidad. Y sabemos que la atmósfera terrestre tiene una cantidad de elementos, vientos, presiones, etc. Eso simplemente para decirles que el clima espacial no lo podemos predecir ni con un año de anticipación, ni con un mes, ni con una semana, ni con un día, ni con un minuto. Es decir, en los próximos 2 minutos puede haber una tormenta, una erupción allá en el Sol, y no lo podemos predecir. Por eso es tan importante entender lo que sucede en el Sol, porque de esto dependen muchas cosas. Entre ellas la tecnología que hemos desarrollado en los últimos 60 años. Desde 1957 lanzamos el primer satélite artificial y tenemos del orden de 10.000 satélites orbitando la Tierra. Algunos ya son basura espacial, pero los otros controlan casi todo lo que hacemos hoy en día. Hablar por celular, transmisiones de televisión, vuelos que están controlados por tecnología GPS. Es decir, que si hubiera una tormenta solar, esas partículas tan energéticas impactarían con el campo magnético de la Tierra, que de todas formas nos protege muchísimo de esa radiación, pero podría afectar las comunicaciones, podría afectar incluso las misiones que están allá arriba, como la Estación Espacial Internacional. Para un futuro viaje a Marte, que es lo que estamos soñando todos los que amamos la exploración del espacio, necesitamos poder entender cómo va a comportarse el Sol, porque imagínense ustedes en medio de la misión que hay una tormenta solar que de alguna manera barra con los tripulantes y la tecnología de esa misión. Así que entender el Sol nos va a ayudar a, de alguna manera, protegernos, proteger nuestra tecnología y nuestra civilización desarrollada en torno a esa tecnología, y poder explorar otras partes del universo. Santiago, ya para ir cerrando, quisiéramos que nos cuentes un poco sobre las misiones que se vienen para el futuro en el tema de la exploración del Sol. Esta es una, pero ha habido otras, y cuáles son las que vienen, y además entiendo que hay colombianos que están haciendo parte de estas misiones. Muy bien, desde 1957 tenemos el primer objeto que enviamos al espacio. Poco tiempo después ya empezamos a estudiar el Sol con telescopios que se pusieron en las primeras estaciones espaciales. Y luego entonces se lanzaron satélites con telescopios solares para ver el Sol desde los años 70. Hay misiones desarrolladas por los japoneses, y luego en 1995 es un momento histórico porque se lanzó una de las misiones más complejas para estudiar el Sol en detalle. Se llama la misión SOHO. Esta misión estaba hecha para que durara 5 años y ya lleva 23 y sigue trabajando estudiando el Sol. Luego los japoneses volvieron a hacer otra misión que se llamaba Hinode en el 2005, y la última gran misión de exploración del Sol se lanzó en el año 2010. Se llama el Observatorio de Dinámica Solar. Ustedes se pueden meter a internet y pueden ver imágenes en tiempo real del Sol, con una cantidad de filtros espectaculares, así que los animo para que se metan al Sol y pongan en inglés Sun Today, y ahí pueden entrar a la página del Observatorio de Dinámica Solar. Las siguientes misiones, entonces, la más importante va a ser esta que se llama Parker Solar Probe. Esta misión entonces va a estar operativa por 7 años, pero la que viene inmediatamente después es una misión de los europeos que se llama Solar Orbiter. De hecho, la NASA estaba metida en esta misión Solar Orbiter y finalmente se salió por presupuesto, pero los europeos siguen con esta misión que se va a lanzar en el 2020-2021. Lo fascinante que va a tener esta nueva misión Solar Orbiter es que por primera vez vamos a lanzar una misión que salga del plano de la eclíptica, el plano donde se mueven todos los planetas, y eso va a permitir ver al Sol desde una locación privilegiada. Le vamos a ver la coronilla al Sol, vamos a verle el polo al Sol,
Y el polo solar es muy interesante porque no lo conocemos en detalle. Y parece que allí pues hay cosas que de alguna manera rigen el comportamiento del campo magnético, porque recordemos que el Sol tiene un campo magnético muy intenso que sale del polo norte y entra al polo sur. Y a eso le llamamos un dipolo magnético, es un imán gigantesco. Y luego entonces hay otras misiones que se lanzan desde cohetes. Y quiero mencionar acá que el 22 de agosto se va a lanzar una misión que se llama FOXY, la segunda versión de FOXY, un cohete que va a tener un telescopio de observación del Sol. Y allí hay un colombiano, Juan Camilo Buitrago, que trabaja en el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de Berkeley. También en ese mismo laboratorio está otro colombiano que va a trabajar en esta misión Solar Parket de la que estamos hablando. Y el 24 de agosto va a haber una misión en donde van a lanzarse unos paneles solares. Es un proyecto de unos estudiantes de colegio de Cali con ayuda de gente en Barranquilla, y van a lanzar unos paneles solares en una misión que también va a ser interesante. Es decir que el mes de agosto va a ser espectacular para la astrofísica solar colombiana porque 3 misiones van a tener trabajos en donde están implicados directamente colombianos. Así que los próximos años van a ser estupendos para entender un poco los misterios del Sol. Bueno, parece que el panorama es muy interesante en la exploración del Sol y le damos las gracias a Santiago Vargas, astrofísico del Observatorio Astronómico Nacional, por habernos acompañado, por resolver nuestras dudas, y a ustedes gracias por habernos acompañado en este Facebook Live. Nos vemos en otra ocasión. Recuerden seguirnos en Twitter, nuestra cuenta es @tiempo de ciencia, y pues nos vemos en otra ocasión.